Bienvenidos. Siguiendo con los estudios del libro de Génesis, nos corresponde ahora, como ya lo habíamos anunciado, analizar el personaje llamado Melquisedec, quien aparece a Abraham en el retorno del rescate de su sobrino Lot. Abraham es bendecido por este personaje y además Abraham le entrega los diezmos de todo. Para comprender en profundidad, como pocas veces he tenido la posibilidad de explicarlo, existe, como lo mostramos en el primer tema de esta serie de temas, que existe un círculo de poder. Un círculo de poder que catalogamos como las 3 S's, que serían seguridad, sabiduría y sacerdocio o servicio. Este círculo de poder está dividido en 3 partes, obviamente, y como todo tiene que ser respaldado por una entrelazada escritura que nos lleva a un conocimiento bíblico profundo, se demuestra que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, lo más interesante de este capítulo 12 es que apareció una señal en el cielo, el dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón del capítulo 12 es Lucifer, y su cola arrastraba la tercera parte, que quiero que entiendan esto, la tercera parte de un total, lo que significa que quedaron 2 partes para completar el círculo de poder, y él arrastra esta tercera parte de las estrellas del cielo, que sabemos que estrellas en el término apocalíptico o profético son ángeles. Arrastró, porque los arrastró realmente a esa batalla, los arrastró realmente a ese destino, a estas estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y este Lucifer, o este dragón, se paró frente a la mujer, que es el planeta Tierra, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, refiriéndose a Adán, que sería perjudicado con la tentación inicial, ya que con eso perdería el privilegio de estar en el Edén. También existe una doble lectura con respecto a devorar o hacerle daño al segundo Adán, que fue Jesucristo. Pero eso es otro tema. Lo que sí quiero entender de que este dragón, serpiente antiguo, que es el diablo y Satanás, es lisa y llanamente el que arrastra la tercera parte de las estrellas o de la tercera parte de los ángeles a esta tierra. Lo que indica que tenemos un testimonio de que hay una tercera parte de un total. Es como una torta. De un total sacamos un triángulo. Y qué increíble, si ustedes lo llevan al concepto simbólico, incluso esotérico, nos podremos dar cuenta de que el símbolo que ocupa incluso la empresa automovilística Mercedes-Benz, es inexplicable la razón por la cual eligieron este símbolo, a pesar de que dicen, tratando de interpretar, de que la Mercedes-Benz eligió ese símbolo porque reflejaría el aire, la tierra y el agua, por la diversidad de motores. Pero siempre en el subconsciente de la simbología existe un origen más ancestral. Y es poco creíble en lo esotérico y en lo espiritual que este símbolo haya sido solamente ocurrencia en el siglo pasado, que es siglo XX, haya sido ocurrencia de un diseñador, que a mediados de ese siglo recién se le haya ocurrido usar este logo o este icono, que evidentemente es ancestral y que está dentro de una mente colectiva en el fondo, que ya entraríamos a un pozo un poco más profundo. Pero en sí, el símbolo Mercedes-Benz graficaría lo que es este círculo de poder.
de los cuales el triángulo correspondiente a Lucifer es arrojado. Ahora imaginemos un triángulo cayendo a esta tierra, una tercera parte de ángeles, como dice el texto, cayendo sobre esta tierra. Porque cuando dice el texto de Apocalipsis, tercera parte, está dejando dos partes más afuera, respaldaría lo que estamos diciendo. Pues bien, coincidentemente, dentro de todo lo que significaría el secretismo y la forma de expresión de los Illuminati, que ya quitemos las caretas, ya no son una fábula, ya hemos perdido la inocencia de pensar de que esto es un invento, de que esto es una mentalidad de conspiranoico. De hecho, los masones, Illuminatis, existen. Son luciferinos, son adoradores de Lucifer y tienen una serie de formas de comunicarse. Y dentro de ellas está el saludo piramidal, donde juntan sus dos dedos pulgares en la parte inferior y sus dos dedos índices en la superior, creando un triángulo que grafica esa tercera parte de ángeles. Y si ustedes notan, siempre la simbología piramidal está presente. Dentro de los símbolos de la masonería siempre se forman efectos piramidales. Y es ese deseo, con la pirámide apuntando hacia arriba, es ese deseo de volver a ascender con ese triángulo. Es el deseo de volver a ascender con esa pirámide. Podríamos adentrarnos mucho más allá, pero vamos a dejar este punto hasta ahí. Confirmación entonces bíblica de que existe una tercera parte, un triángulo de un círculo de poder que cayó a esta tierra. La razón evidentemente es en la designación y distribución de este organigrama, de esta forma de distribución de ángeles al servicio del ser humano, como lo manifiesta el libro de Hebreos. Una de las cosas que le molestó en su gloriosa y magnífica presencia a Lucifer era que todos ellos, los ángeles, tuviesen una sola misión: servir a aquellos que serían herederos de todo, como dice el secreto del versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. En esta pasada, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo. Y cuando dice todo, es todo, lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, y estamos hablando del universo, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque es una promesa, y es esa la molestia y el motivo de la rebelión. Repasando el círculo de poder, la primera S es con respecto a la seguridad, y está a cargo de un ángel muy particular, muy potente, muy poderoso, que es Miguel. Confirmación de que Miguel está a cargo de esa sección, bueno, está en el hecho de que en el mismo libro de Apocalipsis, en la batalla inicial, en la batalla que se desarrolla en el cielo, donde es arrojado Lucifer y sus ángeles a esta tierra, nos dice en el capítulo 12, versículo 7, una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles también, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el dragón? Es la serpiente antigua del Génesis, como va calzando todo, el cual se llama Diablo y Satanás, o Lucifer, el cual
engaña al mundo entero. También confirma lo que hemos dicho, de que vivimos en un mundo de mentiras, en un mundo de falsificaciones, en un mundo de suplantaciones, en un mundo de confusiones. Él engaña al mundo entero con sus ángeles. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por quién? Por Miguel. Confirmación entonces de que esa S de seguridad estelar y humana están conferidas a Miguel, quien por supuesto también con su tercera parte controla que Lucifer no escape de esta cárcel estelar. Tenemos la segunda S, que se refiere a la sabiduría, y esa corresponde a un personaje tan importante como Gabriel. Sucede que en el libro de Daniel estaba en el exilio en Babilonia, y él estaba intrigado estudiando ciertas profecías, y sucede que estaba considerando, muy preocupado por comprender el anuncio de las tardes y mañanas de la purificación del santuario. Y aquí donde viene quién está a cargo realmente de la enseñanza. En el capítulo 8, el versículo 16 de Daniel dice: y oí una voz de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. El encargado de impartir, distribuir y aclarar los conocimientos es nuestro amado ángel Gabriel. Entonces ya tendríamos los dos sectores: seguridad estelar de la cárcel y de contención de Lucifer, incluso de custodia de los elegidos, está en manos de Miguel. La sección de conocimientos y sabiduría está a cargo de Gabriel. Y sucede que a Lucifer le correspondía la parte importantísima, que era la parte del servicio, o la que hacía una vinculación entre el hombre y Dios. Sucede que a Lucifer le correspondía el sacerdocio, le correspondía como príncipe la vinculación más espiritual del hombre con su Dios, la parte de la S de sacerdocio, la cual él rechazó, porque él se opuso, se resistió a servir. Por supuesto, Dios repone este círculo de poder, crea una nueva legión de ángeles, nuevas legiones de ángeles para sustituir esa tercera parte que había caído a esta tierra, y menciona nuevamente a un nuevo sumo sacerdote. Y este nuevo sumo sacerdote es nada más y nada menos que Melquisedec. Es tan obvio que sin mayores interpretaciones, si leemos el Génesis, en el encuentro, dice el título, porque las personas tienen todas un título en su nombre, y en su nombre lo dice. Capítulo 14, versículo 18, sale el título que tiene. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, o sea, entonces rey de paz, y sacerdote de Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Ese es su título, que lamentablemente se ha malinterpretado, considerándolo como un tipo de Cristo, como una extensión de la divinidad. Su labor es cumplir el papel de mediador. Escuchen bien, de mediador en el verdadero habitáculo o el verdadero tabernáculo celestial, donde la tierra es el lugar santo, donde el velo que divide el lugar santo del Santísimo es el domo,
donde el lugar santísimo es el trono de la majestad divina, donde él muestra ya en esa época la facultad, como buen sumo sacerdote, de cruzar del lugar santo al santísimo con libertad, pasando por este velo. Entramos a un misterio que vamos a aclarar el día de mañana cuando lleguemos al libro de Hebreos, que nos falta un poco, ¿no? Es que era necesario que para el símbolo de las cosas terrenales hubiese un tabernáculo, como recién lo expresé, con un lugar santo, un velo y un lugar santísimo, y hubiese un servidor, un sacerdote, un príncipe, porque así son considerados los sumos sacerdotes, un príncipe, pero la denominación príncipe no es solamente por el hecho de ser un sumo sacerdote, sino que la denominación príncipe estaba dada por el hecho de que en el círculo de poder los tres ángeles principales son príncipes y Lucifer era uno de ellos. Por eso dice el príncipe de este mundo. Pero volvemos a la simbología de lo que era el tabernáculo con lo que es la realidad. Solamente voy a adelantar para que ya algunos más antiguos, ya en el ciclo pasado que llegamos de Génesis a Apocalipsis en el canal anterior, se recordarán de que los símbolos son de que en el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición con 12 panes, que son esos 12 panes son las 12 tribus de Israel, que está el candelabro de 7 brazos, que son las 7 iglesias, que está el incensario de oro, que el incienso en sí, el aroma del incienso son las oraciones de los santos, que todo sí en el fondo tiene un símbolo, tiene una analogía espiritual de fondo. El sumo sacerdote era de una estirpe, o era de una genealogía, o era dependiente de una rama o una tribu en específico, y esa tribu eran los hijos de Leví por Aarón. Todo el que quisiera ser sacerdote no podía serlo si era de otra tribu, solo tenían acceso a aquellos que eran de la tribu de Leví. Solo los descendientes de la tribu de Leví podían ser sacerdotes y llegar a ser sumos sacerdotes. Llevándolo al campo espiritual, el que tiene la orden como titular, como cabeza, es Melquisedec. Por lo tanto, para ministrar la sangre celestial del Cordero de Dios sacrificado en el lugar santo, debía ser un sumo sacerdote celestial. Y ese sumo sacerdote celestial podría haber sido el cabeza, Melquisedec. Pero no, se nombra al propio Jesucristo para que ministre su propia sangre, lo decretan o lo ordenan bajo la orden de Melquisedec para que pueda ministrar su propia sangre. Pero no significa que él sea Melquisedec. Y una demuestra de que Jesucristo no es Melquisedec está en el libro de Hebreos, que entienda definitivamente esto. Primero está en la orden cuando dice lo siguiente respecto al testimonio. En el capítulo 7, versículo 17 dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Es una ordenación, según el orden de Melquisedec. No es lógico que Melquisedec, que se supone, entre comillas, que es Cristo, se ordene sacerdote a sí mismo por su propio nombre. Sería una locura. En cambio, sí tiene un asidero, de la misma forma como se nombraban a los sacerdotes por el orden de Leví o por la línea de Aarón, por la orden de Aarón o por la orden de Leví, se nombraban sacerdotes y no necesariamente eran Leví. Se podía llamar de cualquier nombre al sacerdote, pero era bajo una orden tribal. En este caso,
Jesucristo es nombrado bajo el orden de Melquisedec, bajo el sacerdocio de Melquisedec, para que él también pudiese administrar su propio sacrificio. Jesucristo era de otra tribu. Si Jesucristo hubiese querido ser sacerdote en esta tierra, no lo habría podido ser, porque él era de la tribu de Judá, y la tribu de Judá estaba muy lejana a poder tener acceso a ser servidores del templo. Con respecto a Melquisedec, lo vamos a analizar en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Esto es lo que ha significado la confusión para muchos teólogos babilónicos. Dice: rey de paz, que es más pacífico que Cristo; rey de justicia, que es más justo que Jesucristo. Pero sí hay un detalle que se les va: Jesucristo no tiene solo esos dos títulos. Jesucristo es rey de reyes. Él tiene todos los títulos. Por lo tanto, que este personaje tenga dos no significa mucho. Empecemos. Puede ser Cristo, versículo 3, sin padre. Jesús tiene padre. Él lo dice, él viene a dar testimonio de su padre. ¿Quién no tiene padre? Estamos hablando de padre. Los ángeles. Los ángeles son una creación. Escuchen bien esto. Son una creación para servicio de los que son herederos y verdaderos hijos de ese Dios, que eso es todo un misterio muy grande. Sin madre. Hasta donde sabemos, Jesús, cuando se le preparó cuerpo, fue introducido en el útero de María, por lo tanto, en esta vida tuvo madre. Sin genealogía. Jesús tiene genealogía. De hecho, el libro de Mateo, el libro de Lucas, comienzan o tienen considerado una genealogía. Y Cristo tenía una genealogía que demostraba que él era descendiente de David. Y sí, tiene una genealogía entre paréntesis muy particular que analizaremos el día de mañana. Dice que no tiene principio de días ni fin de vida. No tiene principio de días. ¿Por qué dice esto? Porque sucede que su cómputo de tiempo no está catalogado dentro del cómputo de tiempo humano. O sea, ¿cuándo se echa a andar el cómputo de tiempo humano? Cuando Dios viene a ordenar esta tierra y pone el sol, pone la luna y ¡fam! Echa a andar el tiempo. Pero antes de eso no había computación de tiempo. Porque no olviden, porque los seres humanos tienden a olvidar esto. El tiempo como tal es solo nuestro. Me explico. El día de 24 horas es nuestro por las circunstancias de luces y sombras entre la división del sol día y luna noche o oscuridad noche. Pero si saliéramos de este planeta y pudiésemos romper el domo y salir al exterior, ya en el universo esa división de tiempo no es, por lo menos físicamente y visualmente, que afectaría nuestro percibir del tiempo. El año y sus estaciones también están sujetas a este planeta. En sí mismo, para que no nos enredemos más y no entremos en un tema mucho más profundo todavía, el fenómeno tiempo es algo que está arraigado solo en este planeta. Cuando dice que no tiene principio de días, es porque el día es un fenómeno terrestre, o sea que él no es de esta tierra. No tiene fin de vida, porque los seres, más aún los príncipes, como el caso de Melquisedec, que está dentro del círculo de poder, es un ser eterno. No tiene fin de vida. Pero aquí en este comentario siguiente se demuestra más aún de que él no es Cristo.
porque dice que si no hecho semejante al Hijo de Dios. El hecho de decir que Melquisedec fue hecho semejante a Jesucristo ya lo deja claro de que no es Jesucristo, porque el Hijo de Dios es Jesucristo. Más encima de la forma tan gráfica de decir que fue hecho, nos da a entender claramente de que Melquisedec fue creado. Jesucristo no fue creado, no fue hecho, porque Él es el autor de la vida, en Él estaba la vida. Y termina diciendo de que Él permanece sacerdote para siempre, porque su rol dentro de ese círculo de poder es lisa y llanamente ese, ser sumo sacerdote. Y la orden que toma, así como la orden terrestre fue de Aarón, que era de la tribu de Leví, acá la orden, todos los sacerdotes que vayan a existir en el futuro, van a tener que estar bajo la orden de él. Por ejemplo, en el Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 10, nos dice que, una promesa a futuro, entre paréntesis, nos dice que nos ha hecho para nuestro Dios, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está dando a entender de que algunos serán reyes y otros serán sacerdotes. ¿Pero seremos sacerdotes levitas? No, seremos sacerdotes melquisedianos, bajo el orden de Melquisedec, de los cuales el primer hombre divino, el primer hombre transmutado a divinidad y ordenado sacerdote bajo esa orden, es Jesucristo, nuestro hermano mayor, del cual nosotros precederemos a ser sacerdotes melquisedianos, los que Dios tenga determinado que lo sean, en el reino de Dios. Sí, me parece que ha quedado más o menos claro, entonces, que Melquisedec es el que ocupó el lugar de Lucifer, siendo el encargado, máxima, príncipe del sacerdocio, del verdadero tabernáculo de Dios y del verdadero sistema de mediación entre el ser humano, que va a ser mucho más efectivo, por supuesto, en el milenio. También quiero dejar claro un punto que es importante. Este sumo sacerdote recibe los diezmos de Abraham. Y sucede que es un símbolo, porque esto fue antes de la constitución del templo o la institución del tabernáculo. El hecho de que Abraham le haya entregado los diezmos indica que diezmó por todos nosotros, siendo que aún no estaba manifiesto el diezmar para el sacerdocio. Pero lo explica el libro de Hebreos. Dice, considerad, capítulo 7, versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Y aquí es una exclamación muy importante. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, que es el sacerdocio levítico, reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Concluye en el versículo 9, y por así decirlo, o por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué significa esto? Que Abraham pagó por todos nosotros. Abraham pagó el diezmo por todos nosotros en el verdadero y santo tabernáculo real, del cual
nosotros conocemos solo la imagen, como lo dice el capítulo 9, el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros. Cierro con esto. Todo lo que es el ritual de sacrificios, disposiciones templarias, disposiciones de servicio y rituales son un reflejo, como un modelo, como una maqueta. Dice el capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, le mostraron una maqueta, un modelo, solamente una imagen de algo real. Bien, creo que con esto queda claro quién es quién. He tratado de ser lo más claro posible. Evidentemente esta temática de símbolos es mucho más profunda. Podríamos adentrarnos en una serie de simbologías que son bastante profundas y se requeriría, como dice Pablo, de cosas que son difíciles de asimilar. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo quiere.